Vamos a mirar esta palabra y hoy día vamos a seguir con lo que tiene que ver con la infancia de nuestro Rey Jesucristo, la segunda parte de esta sección, y que vamos a ver que se centra hoy día en Egipto, en el movimiento que hace la Sagrada Familia hacia Egipto. Y hemos puesto por título a esta sección: la obediencia fiel es mejor que la ira infiel. La obediencia fiel es mejor que la ira infiel. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Nos encontramos acá en un pasaje bíblico muy, muy especial, muy significativo. Un pasaje bíblico que nos va a poner a pensar fuertemente en estos dos conceptos. Por una parte, la obediencia fiel y por otro lado, la ira infiel que hemos mencionado al comienzo. Vamos a tener en mente esta frase, este título: la obediencia fiel es mejor que la ira infiel. Y un texto de los Salmos que me gustaría usar para introducir este sermón es el Salmo 146, versículo 3, donde dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confiéis en los príncipes. Qué difícil es encontrar gobernantes del mundo que simpaticen con la causa de Dios, con la causa de Cristo. Habitualmente, en vez de cumplir con las obligaciones que tienen, o por lo menos con las promesas que hacen, muchas veces son líderes que terminan buscando su propia gloria, su propio poder y, por supuesto, asegurando sus privilegios. Cuando ese modelo de líderes mundanos es imitado por los líderes de la Iglesia del Señor, también se comete un tremendo atentado en contra de la palabra de Dios, porque el modelo de liderazgo fiel y obediente es el que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, no el modelo del mundo. Podemos ilustrar eso también con lo que Pablo les dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículos 26 al 31, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas
Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas verdades que señalamos acá están crudamente graficadas en el pasaje bíblico que nos corresponde abordar en esta mañana acá en el Evangelio según San Mateo. Vemos por una parte la humildad de nuestro Señor Jesucristo, fielmente protegida por el obediente José. En contraste, hallamos la infamia iracunda y destructiva de un rey ambicioso, decadente y corrupto como lo fue Herodes. Mateo en este pasaje continúa presentando evidencias de que Jesucristo es el Mesías. Recordemos que Mateo tiene como público primario a los judíos. Por esa razón, este énfasis en demostrar su mesiasgo y también en mostrar su realeza. Jesucristo es el Rey, como se llama nuestra serie. Y acá lo está haciendo, está presentando estas evidencias del mesiasgo de Jesucristo a través de los viajes que hizo con sus padres durante su niñez, y en especial aquí, como vamos a ver, donde es enviado nada menos que a Egipto. Para estructurar nuestro sermón en esta mañana, lo que vamos a tratar de hacer es un contraste entre estas dos personas destacadas en la narrativa. Por una parte, el fiel José y por otro lado, el infiel Herodes. Este contraste esperamos que nos permita verificar efectivamente que la obediencia fiel es mucho mejor que la desobediencia o que la ira infiel. Hay dos razones que quisiera presentar para fundamentar esta verdad. En primer lugar, decimos que la obediencia fiel es mejor que la ira infiel porque la obediencia fiel trae protección y salvación. La obediencia fiel trae protección y salvación. Miremos nuevamente la primera parte del pasaje, los versículos 13 al 15. Son muy decidores. Vamos a volver a leerlos varias veces para que vayamos apropiándonos del texto. ¿Por qué vamos a hacer esto? Tengo la impresión de que, al menos a mí me ha pasado por mucho tiempo, que uno lee la palabra del Señor, lee la palabra del Señor y termina casi aprendiéndose pasajes de memoria, pero cuando la estudiamos con detención, nos damos cuenta de su riqueza. Nunca debemos olvidar que la palabra del Señor es eso, es palabra de Dios. No solo tenemos la Escritura para que nos señale ciertos datos históricos, ciertas verdades, ciertos conceptos. Debemos siempre recordar que la palabra del Señor es Dios hablándonos. Es Dios hablándonos infaliblemente, revelándonos sus propósitos eternos. Cuando la Biblia habla, es Dios el que está hablando. Los predicadores no podemos equivocar, pero la palabra del Señor nunca se equivoca. Volvamos a leer el pasaje en el versículo 13 al 15 del capítulo 2 de Mateo, que dice: después que partieron ellos. Aquí obviamente se está refiriendo a los magos que habían ya adorado al Señor Jesucristo y le habían obsequiado oro, incienso y mirra. Y antes de regresar, estos magos fueron advertidos en sueños y se fueron por otro lugar. Por eso dice acá, después que partieron ellos, mire lo que pasa acá. He aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Podemos ver entonces acá en José a un ejemplo de obediencia y fidelidad. Un ejemplo realmente grande. Ya en los sermones pasados hemos hablado acerca de José
y nos hemos quedado impresionados del modelo de padre que es. Y acá vamos a precisar en cómo la fidelidad obediente de José logró propósitos absolutamente trascendentales, no solo para la vida del niño, de su madre, también para cada uno de nosotros. Es interesante la expresión que vemos acá repetida. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Esta situación ocurre varias veces, no solo aquí en este relato bíblico, sino también en otras partes de la Biblia. Y probablemente acá podríamos sacar algunas lecciones de esto, porque por alguna razón todavía hay gente muy propensa a esto de los sueños. Sienten que los sueños son una especie de vehículo de comunicación con la divinidad casi infalible. Hay personas que hasta se jactan, no, si yo lo que sueño, se cumple. eh, Veamos un poquito de qué se trata esto. La palabra sueños, acá mencionada en el texto, es la palabra griega onar, de donde viene esta expresión que para nosotros es un poco más común, lo onírico, lo que tiene que ver con sueños. Y cuando hablamos de los sueños, nos damos cuenta que son una serie de imágenes mentales mezcladas con pensamientos y emociones que ocurren cuando uno duerme. En general, los sueños lo que hacen es expresar deseos profundos que tenemos o también miedos o temores que tenemos, pero cuando estamos soñando, estos sueños, estas emociones, estos deseos y estos miedos se van desarrollando de una manera distorsionada, inconexa, y en ellos concurren también algunos recuerdos que uno tiene. Mientras estamos durmiendo, esto se va mezclando y produce alguna suerte de relato, de narrativa, vamos a decirle así. O una historia, o un evento, un suceso. Somos trasladados de un lugar a otro. Todo esto es, mis queridos hermanos, absolutamente natural. A pesar de que los sueños nos impactan mucho, especialmente cuando despertamos agitados por algunas emociones vinculadas a los sueños, o porque vimos algo que nos produjo temor o algo que nos generó tristeza, un ser querido, un ser amado que tal vez ya falleció, aparece ahí dentro de estos pensamientos, emociones e imágenes mentales que conforman los sueños, aunque nos impacten, aunque nos emocionen, aunque incluso en algunos casos como que despertamos gritando, o despertamos llorando, o despertamos riendo, en realidad hay que decir que estos sueños son absolutamente naturales. Sí, son sueños comunes y corrientes a todos los seres humanos. Algunos sueñan más, otros sueñan menos. Algunos sienten que estos sueños se producen cuando están empezando a quedarse dormidos o cuando están a punto de despertar, porque parece que justo iba a pasar algo y ¡pum!, se acabó el sueño. Lo que sí tenemos que decir acerca de este sueño en particular es que los sueños de José no fueron principalmente sobrenaturales. Lo sobrenatural en el sueño de José fue precisamente que un ángel del Señor apareció en medio de esos sueños. Note usted la diferencia. Una cosa son los sueños, que son naturales, pero lo excepcional, lo milagroso, lo extraordinario que ocurre acá es que en medio de estos sueños naturales, todos soñamos, aparece un ángel del Señor. Y esa expresión aparecer tiene que ver entonces con una irrupción. Por eso algunos eruditos más bien tratan de distinguir un sueño natural de una visión sobrenatural. Estas visiones o apariciones, técnicamente en la hermenéutica se les llama angelofanías, cuando es un ángel el que aparece, o una teofanía, cuando es la deidad quien aparece, o una cristofanía, cuando es Cristo el que aparece. Eso es lo sobrenatural. Los sueños no tienen nada de sobrenaturales, los sueños son naturales.
El mensaje que Dios da cuando irrumpe en nuestra vida cotidiana, eso es lo sobrenatural. Por eso, no basta el sueño en sí para asignarle la categoría de comunicación divina en la Biblia. Se requiere la teofanía, se requiere la angelofanía, se requiere la irrupción de un mensaje divino dentro del sueño para que nosotros consideremos que algo sobrenatural está ocurriendo en la experiencia de esta persona, en este caso, José. Esa visión sobrenatural dentro del sueño es lo que algunas veces vemos en la Biblia como un mensaje divino. Evidentemente, el libro de Hebreos nos deja muy claro que las visiones, junto con una gran cantidad de otras formas o maneras en las que la revelación se producía en el Antiguo Testamento o en los tiempos antiguos, hoy día ya ha quedado en desuso. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí mire lo que dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos en ese pasaje? Que hoy día no necesitamos andar buscando revelaciones de manera onírica, no necesitamos andar buscando revelaciones a través de que, no sé, que nos hable un asna, como le pasó, como pasó en la Biblia, o cosas como las que en otro tiempo el Señor utilizó para comunicarse con los profetas, qué sé yo. Hoy día tenemos una revelación mucho más completa, una revelación superior a la que nos puede transmitir un ángel, que es la revelación de Dios en Cristo. Jesucristo es la más elevada revelación a la que podemos acceder. Es la revelación más completa, es la revelación más precisa. Pedro dice que es el ancla segura dentro de la cual podemos tener esperanza firme. La palabra del Señor es infalible, es inerrable. La palabra del Señor ha sido revelada por el Espíritu Santo e inspirada por el Espíritu Santo para que quede escrita sin error. Y ese mismo Espíritu Santo la ilumina hoy día en nuestros corazones para que podamos comprender la voluntad del Señor. Probablemente uno de los mejores consejos que podemos encontrar en la palabra del Señor acerca de esta pelea que a veces se produce, que sí, que los sueños sí, que los sueños no, es lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Si usted lo tiene, subráyelo, dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Escuche esto. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿No le parece un buen consejo? En vez de estar discutiendo si el sueño era de Dios o no era de Dios, si se va a cumplir o no se va a cumplir, que, etcétera, 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 mejor temamos a Dios y confiemos en lo que Él nos ha dicho en su palabra, que es absolutamente superior a cualquier revelación. Bueno, dicho esto, volvemos al texto bíblico. Lo importante entonces es el mensaje que el ángel le transmite a José y no los sueños que tuvo, no la forma en que los soñó, en qué momento estaba. No, 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 no. Aquí lo importante es que en medio de algo tan común, tan natural como estar durmiendo y soñando, irrumpe un ángel del Señor y le comunica un mensaje. Lo importante es el mensaje, no la forma ni el mensajero. De igual manera, aquí hay que destacar que José y María, ojo con esto, no solo reciben este mensaje,
No, no es que José o María solamente se quedaron con este puro mensaje que el ángel le dio mientras apareció en los sueños y nada más, y ahí salieron disparados para todos lados. No, 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 no. Cuando miramos la palabra del Señor y miramos todo el contexto histórico de esta situación, nos vamos a encontrar de que no solo reciben este mensaje, José y María reciben muchísimas pruebas más de parte del Señor para que ellos tuvieran la convicción profunda de tomar las decisiones que en este mensaje el ángel les estaba indicando. No tengo el tiempo de leer todos los pasajes, pero si a usted le gusta tomar nota de las prédicas, vaya apuntando algunas ideas que vamos a mencionar acá. Por ejemplo, ya lo vimos en el capítulo 1, versículos 20 y 21 de Mateo, vemos que allí un ángel del Señor le habló a José. Dice el capítulo 1, versículos 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note entonces que no fue una sola vez, no fue una sola ocasión, no fue un solo mensaje. Ya habíamos visto cómo en otra ocasión un ángel del Señor se había aparecido también en sueños a José y le había dado un mensaje. Por su parte, si nos vamos a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35, este pasaje es un poco más extenso, vamos a darnos cuenta que el ángel Gabriel habló a María. Y esto ocurre allí, eh, dice el texto allí, déjenme leer el 1.26 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, aquí no estaba ni soñando María, aquí literalmente el texto dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María interactúa con el ángel. Versículo 24 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Note usted entonces que no solo José recibe un mensaje divino a través de un ángel que le indica cómo iba a llamarse el niño, también María recibe una revelación divina de parte del ángel Gabriel que le reitera esta misma información y otros datos adicionales tremendamente significativos para la vida de María. Pero no solo eso, en Lucas capítulo 1, versículo 42, dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de su vientre. ¿Quién dijo eso? Elizabeth, la prima de María, la mamá de Juan el Bautista. Note entonces que no es solo a través de el ángel Gabriel y un ángel del Señor, sino también a través de su prima Elizabeth que María recibe un mensaje absolutamente en un momento de exaltación delante de la presencia del Señor. Pero tampoco se quedan allí. Si usted sigue mirando en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 19, ya es más extenso este pasaje, no lo voy a leer, solo le voy a mencionar que los pastores
que velaban las vigilias de la noche, que estaban allí, le contaron a María todo lo que oyeron decir en el campo a los ángeles del Señor que se les aparecieron. Entonces aquí ya no es una sola persona soñando y que en medio del sueño aparece un ángel. No, aquí son varias personas que simultáneamente ven esta visión extraordinaria, esta angelofanía, esta manifestación gloriosa de la misericordia del Señor. Y vuelvo a insistir, eso no es lo importante es el mensaje, y ese mensaje se lo comunican a María. Dentro de lo que dicen ellos, dice: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Otra evidencia más. Y si seguimos mirando la palabra del Señor, nos vamos a encontrar que adicionalmente en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35, Simeón, este hombre maravilloso que aquí aparece en la palabra del Señor, también comunica un mensaje impresionante. Él estaba en una condición muy particular. Voy a leer el pasaje, es muy lindo, déjeme leérselo rápidamente. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 33. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, note las características de Simeón: justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos para revelación a los gentiles y gloria de tu Padre. Escuche esto, verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aleluya. Pero algo añadió Simeón, y quiero mencionar esto porque va a ser significativo para este sermón. Dice el texto, y aquí, versículo 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bendito sea el Señor. Note usted entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, que no es que José estaba ahí un poco excedido de comida en la noche, tuvo un sueño un poco raro y salió disparado con su señora y con su hijo a un viaje larguísimo, peligroso, simplemente porque pasó algo extraño en la noche y fue un poco raro el sueño. No, no. Así como José toma decisiones basadas en muchas evidencias, nosotros debemos hacer lo mismo. No deberíamos nosotros simplemente tomar una decisión porque, no sé, un profeta por ahí habló, o porque tuvimos un sueño medio raro, o porque no sé qué cosa nos ocurrió, o porque se nos movió algo en la mesa y lo interpretamos de manera mística. No. Así como María y José pudieron cerciorarse de la palabra del Señor, porque el Señor utilizó muchas evidencias para eso, usted y yo deberíamos tener la misma actitud. Para tener la obediencia fiel de José, debemos ser hombres y mujeres de la palabra. Debemos ser hombres y mujeres que consultan al Señor. Debemos ser hombres y mujeres que prestamos atención a los consejos de personas que tienen buen testimonio y que son personas espirituales. Qué terrible es que cristianos
tomen decisiones importantes en sus vidas porque un inconverso les dijo que estaba bueno, o porque en un TikTok apareció algún consejillo de un minuto o de algunos segundos. José y María no toman decisiones apresuradas. José recibe este mensaje, pero también pone en balanza los demás mensajes claros y contundentes y diversos que ha recibido para la gloria del Señor. ¿Qué fue específicamente lo que le dijo el ángel a José mientras estaba teniendo estos sueños? Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Notamos aquí algo importante y por favor preste atención a esto. Dios interviene, pero no anula la responsabilidad humana. Déjeme repetir esto. Cuando Dios interviene a través de esta palabra poderosa, a través de una acción gloriosa, a través de una acción providente, en donde vemos que Él está interviniendo, Él no anula la responsabilidad humana. Dios acá no está manipulando a José, no está inhibiendo su capacidad de discernimiento. Lo que hace Dios es simplemente hablarle, decirle las cosas. Pero todavía queda en José la responsabilidad de obedecer o desobedecer. Y esto siempre es así. A veces a nosotros nos gustaría que Dios hiciera las cosas como a nosotros nos parece. ¿Para qué hacer viajar a José y a María un viaje tan largo? ¿Por qué no usó su poder maravilloso y ¡pum! Los hizo desaparecer de allí y luego los hizo aparecer allá? O como oran algunos hermanos, ¿por qué mejor no los hizo invisibles? ¿Ah? Qué fácil, ¿no? Qué fácil es dejarle a otros las decisiones que debemos tomar nosotros. Qué fácil es decirle a Dios que Él sea el responsable y nosotros simplemente unos vagos que no hacemos lo que tenemos que hacer. Qué fácil es. Qué fácil es para algunos predicadores decir, no, yo no voy a estudiar, no voy a leer, no voy a investigar. Total, a mí me tiene que dar Dios un mensaje, va a mandar a Gabriel y que me revele la palabra. Qué fácil es. Mis queridos hermanos, Dios interviene, pero no anula nuestra responsabilidad. Dios no nos deja ahí como autómatas, como robots. La pregunta entonces, después de este mensaje, es ¿cómo actuará José? ¿Obedecerá? ¿Desobedecerá? ¿Creerá? ¿Dudará? Humanamente hablando, habían varias razones como para dudar. ¿Por qué irse a Egipto? Era lejos, el viaje era difícil, la travesía era peligrosa. Egipto siempre tiene una carga de significado muy fuerte. Todavía nosotros los evangélicos decimos, cuando alguien se descarría, decimos, el hermanito se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto tiene una connotación oscura, pecaminosa. Irse a Egipto es sinónimo de irse a donde está la idolatría, donde está la desobediencia, donde está el mal. Sin embargo, también había buenas razones para que Dios los mandara a Egipto. En primer lugar, no estaba tan lejos como Babilonia o como Persia. Eso sí que estaba lejos. Egipto es relativamente más cerca si lo comparamos con estos otros dos lugares. ¿Y por qué menciono estos dos lugares? Porque fundamentalmente lo que se necesitaba era salir de la autoridad de Herodes o del alcance de Herodes. Y para eso o tendrían que haberse ido a Babilonia, o tendrían que haberse ido a Persia, o tendrían que haberse ido a Egipto. ¿Por qué también Egipto era una buena opción? Porque si usted lee Jeremías capítulo 43, versículo 7, o también el capítulo 44, 1 de Jeremías, no voy a tomar tiempo, ya he leído bastantes referencias, pero usted puede ir anotándolas. O si solamente lee en Hechos capítulo 2, versículo 10, se va a dar cuenta que allí habían bastantes judíos. En el capítulo 2 vamos a ver que, en el capítulo 2 de Hechos, vamos a ver que desde Egipto también habían personas allí de los que estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Esto significa entonces que en Egipto habían judíos y era factible entonces que fueran allá
y que se encontraran tal vez con alguna persona que podría albergarlos. Era absolutamente una buena decisión mandarlos a Egipto. Pero adicionalmente, lo más importante no solo era ponerlos bajo o lejos del riesgo de que Herodes matara al niño, sino que lo más importante es que había una profecía que tenía que cumplirse. Oseas capítulo 11, versículo 1. Pero ya vamos a hablar un poco más acerca de esto. La pregunta entonces es, ¿cómo actuó José frente a este mensaje, frente a este mandato? Él actuó con obediencia fiel. José actuó con obediencia fiel. Fue obediente a la palabra, fue fiel al Señor, fue fiel a su familia, fue fiel al compromiso asumido. Obediencia fiel es lo que caracteriza a los hombres y mujeres de Dios, que ven la acción de Dios, pero que asumen sus responsabilidades y dicen, yo me encargo, yo me ocupo de eso. Versículos 14 y 15 dicen, y él, aquí está, versículos 14 y 15, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. La obediencia fiel de José logró proteger a Jesús, aseguró nuestra salvación y dio cumplimiento a la profecía. Pero note lo milimétrica que es la obediencia de José. Lo mismo que le dijo el ángel, lo mismo fue lo que él hizo. De inmediato, no se demoró. Dice, despertando, tomó de noche al niño. Es decir, estaba de noche, estaba soñando, en medio del sueño aparece el ángel, le da esta verdad, despierta en medio de la noche, toma al niño, toma a su madre, ¡pum! Y se va a Egipto. Note usted lo complejo que significaría viajar desde Israel hasta Egipto, pero él así lo hizo porque un hombre de Dios fiel, un hombre de Dios obediente, no se demora en obedecer. Cuando un hombre de Dios recibe una palabra del Señor, recibe una orden del Señor, no espera ahí, a ver, vamos a esperar un poquito, voy a resolver algunas cosas primero. Y no, es de inmediato. Las órdenes del Señor son órdenes para obedecer. Y como una vez aprendí, la obediencia demorada, la obediencia tardada, es también desobediencia. De Egipto llamé a mi hijo. En Éxodo vemos que Dios llamó a Israel. En el Nuevo Testamento, Dios está llamando a Jesús. Y hoy, hermanos, hoy día nos está llamando a nosotros a salir de Egipto. Egipto representa la miseria, la esclavitud, la idolatría, lo peor de la condición humana. Todo ser humano pertenece espiritualmente a Egipto y tiene que salir de Egipto si quiere pertenecer al pueblo de Dios. Pero si Dios no actúa para nuestra salvación, no hay posibilidad de salir de allí. No hay posibilidad de vencer el pecado. No hay posibilidad de vencer el egoísmo. ¿Qué significa ser cristiano entonces? Ser cristiano es haber sido llamado de Egipto por Dios. Es haber visto de lejos, en medio de nuestra miseria humana, una luz de esperanza. Es haber escuchado el llamado del Evangelio. Es haber abrazado la promesa divina de una tierra prometida. Habernos levantado en obediencia a la palabra de Dios y dejar atrás casa, patria y todo lo que a veces nos genera un vínculo, pero en obediencia a la palabra de Dios, a fin de seguir el llamado divino y unirnos al pueblo de Dios. Salir de Egipto es emprender el viaje por el desierto, contando todo lo demás como pérdida, con tal de ganar el reino de Dios. Mis queridos hermanos, hoy tenemos una revelación mucho más grande, mucho más completa, mucho más definitiva que la que tenía José. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es superior a los ángeles, como dice el autor de Hebreos. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué tan fieles vamos a ser a esta revelación superior a la que tenía José?
¿Qué tan obedientes vamos a ser a esta revelación superior a la que tenía José? ¿Vamos a quedar esperándonos que el mal alcance a nuestra familia? ¿Vamos a quedarnos en Egipto por más tiempo del necesario para cumplir el objetivo de preservación del tiempo temporal? ¿Nos vamos a seguir allá? ¿Vamos a seguir esperando que venga Faraón con sus huestes? ¿O ahora Herodes con sus huestes? ¿O ahora el diablo con sus huestes? ¿Apropiarse de nuestros hijos, de nuestra esposa, de todo aquello que el Señor nos ha ordenado cuidar y guardar obedientemente y fielmente como fieles mayordomos del Señor? Hermanos, fidelidad y obediencia es lo que necesitamos hoy para que el Evangelio nos saque de Egipto y nos dé la salvación que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, si decimos que la obediencia fiel es mejor que la ira infiel, es porque una ira infiel trae muerte y dolor. Vea usted, por favor, la segunda parte del pasaje, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bendito sea el Señor. El contraste con José, fiel y obediente, es un Herodes, airado e infiel. Me gusta leer esta parte porque el burlador salió burlado. El que había armado todo el ardid y que se había seguramente reído de estos magos orientales, diciéndoles: vayan, indaguen, díganme cuando lo encuentren, porque yo también lo voy a ir a adorar. La treta no le resultó a Herodes. La treta no le funcionó. Por eso el texto me encanta como parte. Dice: Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Evidentemente que Herodes no es capaz de ver que no fue burlado por los magos, sino por Dios mismo. ¿Y por qué no puede ver eso Herodes? ¿Cómo es que no puede ver que si se le frustró la estrategia primera, esta otra estrategia también se le frustró? ¿Por qué no puede ver la mano de Dios obrando? ¿Cómo es que Herodes, con todos los sabios que tenía, los eruditos bíblicos que tenía, toda la gente, él fue el edificador del templo incluso, ¿cómo es que no lo pudo ver? Bueno, en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Evidentemente Herodes es un perdido. Herodes nunca conoció al Señor. Pudo haber construido un templo espectacular, pero no conocía a Dios. Pudo haber podido manejar todo el proceso, todo lo que tiene que ver con las decisiones religiosas de Israel, pero no había nacido de nuevo. Nunca se impresione con alguien que construye un gran templo. Emociónese cuando esa persona sea capaz de ver el reino de Dios. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios no iban a regresar, reaccionó en la forma característica de lo que hasta aquí había sido su reinado asesino. Dice la palabra del Señor que se enojó. Esa expresión en el original es un verbo que significa llegar o estar o llegar a estar furiosamente enojado. No solo se enojó, estaba furioso. Pero luego el texto bíblico añade que se enojó mucho.
Y mucho es un adverbio que significa a un grado extremo. Realmente, la ira de Herodes fue descomunal. El enojo, la ira acumulada en el corazón de este infiel y perdido y corrupto y decadente rey fue extrema. Según el informe los sabios, de los sabios acerca del tiempo, cuando vieron por primera vez la estrella en el oriente, a la luz de eso es que Herodes empezó a maquinar el odio y el asesinato en contra de todos los niños de Belén. Entonces, a la luz de los cálculos que Herodes hizo, llegó a la convicción de qué edad podía tener el niño que había nacido en Belén, el rey que había nacido. Si nosotros hacemos el mismo cálculo al que Herodes hizo en ese momento, las evidencias que tenemos a nuestra disposición nos pueden llevar a la conclusión de que unos 6 meses aproximadamente parecen un margen de tiempo razonable para incluir cualquier posible candidato, aunque es imposible estar seguros de la edad del Señor en ese momento. Pero si tomamos en cuenta todos los datos que nos ha proporcionado la palabra del Señor, entonces deberían ser aproximadamente unos 6 meses, no más que eso. Sin embargo, Herodes excedió el margen de seguridad cuando les ordenó a sus soldados que mataran a todos los infantes varones de hasta 2 años de edad en Belén y en todos sus alrededores. Note usted cómo la ira desenfrenada de un miserable, infiel, pagano, corrupto, un rey impostor que estaba ocupando un trono que no le correspondía, cuando la ira de estas personas se desata y no hay control, no hay disciplina, no hay ley, no hay nada que les gobierne, entonces el deseo de matar, el deseo despiadado de asesinar a todo aquel que sea un posible candidato a hacerles frente, a hacerles sombra, se desata también. Belén, sin duda alguna, era un pueblo pequeño, por lo que los eruditos estiman que el número total de niños asesinados puede haber sido de unos 15, las cifras más pequeñas hasta unos 50, incluyendo los de los pueblos vecinos. Tal vez no más que eso. Sin embargo, así todo, esto era un genocidio, esto era una masacre. Esas víctimas de Herodes se llaman a menudo inocentes, no porque no tuvieran pecado, todos nacemos en pecado, sino porque por su edad, por su ternura, por su condición de niños pequeñitos, no habían cometido ningún crimen digno de muerte. A pesar de lo injusto y horroroso de este asesinato masivo y despiadado, hay quienes ensucian aún más este crimen, haciendo burla de la fecha conmemorativa de esta masacre de esos pequeñitos. A esta celebración o conmemoración se le llama comúnmente el Día de los Santos Inocentes. Y en la iglesia griega se celebra el 29 de diciembre por el uso del calendario juliano y en la iglesia latina el 28 de diciembre. No es muy honesto, no es muy digno recordar a estos pequeñitos muertos injustamente, haciendo burlas, mofándose y riéndose. De hecho, la matanza de los infantes de Belén fue también el cumplimiento de otra profecía del Antiguo Testamento. Esto sí que es una manera digna de recordarlo, una manera honrosa. Mateo cita a Jeremías, capítulo 31, versículo 15, como la profecía que aquí se está cumpliendo en este asesinato despiadado de estos niños de Belén. Ramá estaba a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén, en la frontera de Israel. Y Ramá fue el lugar donde se reunieron los judíos cautivos para deportarlos a Babilonia en los tiempos del profeta Jeremías. Raquel, mencionada acá, fue la esposa favorita de Jacob. Ella no tuvo hijos durante varios años y finalmente, con mucha dificultad,
pudo ser la mamá de José y de Benjamín, y murió dando a luz. Por esa razón, el lloro de Raquel por sus hijos representó a todas las madres judías que lloraron por la tragedia de Israel en los días de Jeremías, esas madres que lloraban a sus hijos llevándolos al exilio. Pero también en este pasaje tipifica perfectamente las madres afligidas de Belén, como lo señala Mateo, las madres de esos niños inocentes que murieron por la crueldad destructiva, despiadada y asesina de un miserable Herodes. William Hendrickson describe brillantemente el paralelo que Mateo elabora aquí. Permítanme leer. Debido a la matanza de los niños en Belén, Mateo describe a Raquel llorando nuevamente y esencialmente por la misma razón. Estos niños también ya no están. Esta vez la potencia mundial que los ha destruido no es Asiria ni Babilonia, sino Edom, representado por el cruel rey Herodes. Han sido muertos los niños de Belén de 2 años para abajo. El niño, que era el objeto principal de la ira de Herodes, ha sido conducido al exilio. Está huyendo hacia Egipto, pero también en el caso presente hay una grande consolación. Si quien ha sido acongojado solo lo toma en serio, este consuelo se centra en el mismo renuevo de justicia del que habló Jeremías. Pronto él volverá de Egipto para salvar a todos los que ponen en él su confianza. Entonces, Raquel, ya no debes desanimarte más. Al regresar el caudillo nacido en Belén, pronunciará un día las consoladoras palabras: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo les daré descanso. Y dirá también: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos y hermanas. La ira infiel solo produce dolor, destrucción. La ira infiel produce muerte y dolor. Pero hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en el niño que no lograron matar, en el niño que lo tuvieron que ir a esconder nada menos que a Egipto. Hay esperanza cuando hay un padre fiel, hay un padre obediente. Hay esperanza cuando le creemos al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, rechacemos con toda la fuerza de nuestras convicciones todo aquello que representa la ira infiel de un Herodes, venga de donde venga, sea política, ideológica, religiosa o diabólica. Todo lo que huela a muerte, avaricia, corrupción, engaño, traición e injusticia debe ser aborrecido por los hijos de Dios. Pero en cambio, pongamos nuestra confianza en el Rey legítimo, en el Rey verdadero, en el que ha sido rechazado, en el que ha sido perseguido, en el que ha sido exiliado, e incluso lo llegaron a crucificar. Oh, pero él volverá, porque la muerte no lo pudo retener, porque Herodes no lo pudo anular, porque ni el mismo infierno lo pudo vencer. Hermanos, ¿qué vamos a elegir en esta mañana? ¿Vamos a elegir la obediencia fiel? ¿O vamos a seguir siendo unos infieles, unos desobedientes, unos Herodes? ¿Qué camino vas a elegir tú en esta mañana, mi querido hermano? ¿Qué camino vas a elegir tú en esta mañana, mi querida hermana? ¿Vas a abrazarte de esa cruz ensangrentada en las afueras de Jerusalén? ¿Vas a tomar tu Biblia y vas a predicarle el evangelio a tus hijos? Si tu marido se ha quedado callado y no está cumpliendo su rol, toma tú la palabra y predícale tú a tus hijos. O por lo menos, tu hermano que me estás escuchando, toma la fidelidad de José como un modelo.
Toma la obediencia de José como un modelo en esta mañana. No permitas que tus hijos sean presa de un corrupto Herodes, de una ideología falsa y perversa que los quiere engañar. Esta mañana tenemos una oportunidad. Tal vez no estás durmiendo ni estás soñando. Tal vez no es el ángel Gabriel el que te está hablando. Es un simple predicador que se equivoca y falla tanto como tú. Pero no mires al mensajero, no mires el sueño. Escucha el mensaje del Señor para que hoy día seamos fieles y seamos obedientes. Para que hoy día, de una vez por todas, tomemos la palabra del Señor. Tomemos la bendita y gloriosa palabra del Señor y la convirtamos en el centro de nuestras familias. Oremos.